sí fue difícil. Recuerdo que un día yo me senté en el sillón y como no estaba nadie en mi casa, empecé a llorar y decir, ¿qué hago? ¿Me voy con este chorreado o con el otro, no? Entonces, recuerdo que llegó mi mamá de trabajar y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que no sé qué hacer, si sí lo quiero a él, sin embargo no me llena completamente, de verdad lo quería. Y era pues muy importante para mí, pero al mismo tiempo me sentía muy atraída por el Señor. Entonces me dijo mi mamá, bueno, esta experiencia ya la tienes, pero no conoces esto. ¿No te parece que podrías ir a conocer esto? Y tú como que... Hola, Sordelia, ¿cómo estás? Hola, Sor Ángeles. Qué gusto verte. Oye, cuéntame de tu vocación. Quisiera saber sobre eso. Bueno, desde los 12 años yo quise ser religiosa. Y bueno, tuve la oportunidad de que una amiga me invitó. Claro, ella me doblaba la edad, tenía mucho más edad que yo, y yo me entusiasmé mucho por irme al convento, a Monterrey, donde había orfanatorio y era para cuidar niños. Y realmente, como a mí me encantaba cuidar niños, pues al invitarme me entusiasmé mucho. Pero bueno, no pude ir porque mi mamá no me permitió, pues por la edad que tenía. Entonces, después fueron unas religiosas a la preparatoria, cuando ya estaba terminando, y no me gustó mucho cómo nos invitaron. Sin embargo, me emocioné mucho, y casi por el mismo tiempo, por las mismas fechas, hubo la oportunidad de que la celebración eucarística que celebraban en el rancho donde nació mi papá, la celebraban mis tíos sacerdotes, y nos reuníamos toda la familia por parte de los Gómez, y ahí fue donde me encontré con Sor Laura, que también es mi prima segunda y es sierva de María. Al llegar ella, yo estaba con mis primas, con mis primas hermanas, platicando de pues chismes común en nosotros las mujeres, ¿verdad? Y cuando llegó ella les dije, ay, ¿no se les antoja ser religiosa o monjita? Y me dijeron, no, nosotros no, yo me voy a casar. Y empezaron así. Yo les dije, bueno, pues yo sí quisiera. Si viene, me voy a ir con ella. Y bueno, estuvimos en la celebración eucarística, y a la hora de la comunión me impresionó muchísimo la forma en que comulgó, con ese recogimiento, con esa devoción, y la verdad es que me cautivó allí el Señor, con esa forma en la que ella le recibió. Al terminar la Santa Misa, bueno, los alimentos eran compartidos, y yo me fui con mis primas otra vez y les platiqué mi experiencia de cómo me había impresionado la forma de comulgar de ella, y ellas empezaban a compartirme lo que habían visto en la misa con ella. Y bueno, en ese momento yo les dije, ¿y de veras no quisieran ser religiosas? Y fue cuando me dicen, no, yo me quiero casar. Y Sor Laura se dejó venir. Entonces en eso, ¡pum!, se fueron todas y me quedé con Sor Laura. Y me saludó, hola, buenos días, ¿tú cómo te llamas? Yo le dije, no, pues yo me llamo Delia Margarita. ¿Y de quién eres hija? Bueno, yo soy hija de Salvador, que a lo mejor conoce más a mi abuelita, que es Bartola Gómez. Claro, sí es mi tía, qué bueno, no sabía que tú estabas, que eras tú parte de la familia, etcétera. Y me dijo, ¿y qué haces en estos momentos? Le dije, de hecho estoy estudiando y hoy tengo un examen. Y me dice, ¿y en qué año vas? Le digo, bueno, estoy en tercero de prepa, estoy a punto de terminar. Y me dice, ¿y luego qué vas a hacer? Y así me surgió desde lo más profundo, irme con usted. Y bueno, ya se imaginará la cara que puso de... Y me dice, en cuantito me vaya de aquí, te pongo en contacto con la promotora vocacional. Y yo ni sabía que era la promotora vocacional, pero le agradecí que me pusiera en contacto con esta persona. Y así fue como yo conocí a las siervas de María. Y cuando yo estaba platicando con ella, que me dijo que iba a ponerme en contacto con la promotora, le pregunté, bueno, ¿y qué hacen ustedes? Y me dice, bueno, nosotros cuidamos enfermos, los ayudamos a bien morir. Y yo le dije la broma de, ayudar a bien morir, ¿cómo? Les dan su ayudadita para que se vayan. Me dice, no, de esa forma no. Dice, los preparamos espiritualmente para que se encuentren con el Señor en su último momento. Dije, y le digo,
y ha de ser muy caro eso, ¿no? Dicen, no, en realidad en nuestra congregación no cobramos nada. Y dije, wow, si me cautivó como comulgó, me cautivó el Señor más con que lo hacían gratuitamente. Y así fue como llevé el proceso, y en menos de un mes pude recopilar todos mis documentos. Me fui al paseo que teníamos ya previsto en la preparatoria y pagado, y llegando, bueno, terminé de preparar las cosas que necesitaba para entrar al convento, y aquí estoy. Ah, pues mira, qué gusto y qué bueno. Oye, dentro de esa vocación, hablando como mujeres, o sea, ¿alguna experiencia que has tenido de saber si tuviste novio, algunas personas allegadas a ti? O sea, ¿cómo ves esa parte? Porque muchas veces pensaban que por ser religiosas no tenemos esa parte, digo, como mujeres, pero es que es muy importante también. O sea, y ahorita, como por ejemplo para las jóvenes, ¿qué les dirías? Porque muchas jóvenes piensan que por esa situación pues no pueden ser religiosas, otras dicen que sí, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo sí tuve novio, de hecho lo tuve que dejar para poder entrar. Sí fue difícil. Recuerdo que un día yo me senté en el sillón y como no estaba nadie en mi casa, empecé a llorar y decir, ¿qué hago? ¿Me voy con este chorreado o con el otro, no? Entonces, recuerdo que llegó mi mamá de trabajar y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que no sé qué hacer, si sí lo quiero a él, sin embargo no me llena completamente, de verdad lo quería. Y era pues muy importante para mí, pero al mismo tiempo me sentía muy atraída por el Señor. Entonces me dijo mi mamá, bueno, esta experiencia ya la tienes, pero no conoces esto. ¿No te parece que podrías ir a conocer esto? Y fue como que, sí. Entonces, bueno, yo sí tuve esa experiencia, el noviazgo fue bellísima, pero cuando apenas tenía una semana dentro en el prepostulantado, que fue la primera experiencia que tuve, me preguntó la que estaba encargada en ese momento que cómo me sentía, y le digo, me quedo. Simplemente el espacio ese que no se llenaba, se llenó. Quiero mucho al muchacho, sin embargo, amo mucho más al Señor, y yo diría que si volviera a nacer, volvería a elegir ser sierva de María, no quitando que no ha sido fácil, pero en medio de las dificultades que he tenido hasta ahora, que me han hecho madurar, personas con las que he convivido, que también he aprendido, de las cuales he aprendido mucho, dicen que si no aprendes por las buenas, aprendes por las duras, y si no por las maduras. Entonces he tenido de todo, he tenido situaciones difíciles en donde tengo que discernir. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que si volviera a nacer, volvería a ser sierva de María, elegiría volver a ser sierva de María. Me siento plena como sierva de María, pese a las situaciones de enfermedad que me han tocado también pasar. No dejaría lo que soy y lo que siento por el Señor, y estoy segura que Él tampoco me deja, y que es el que me ha sostenido, pues no fui yo quien lo elegí a Él, sino Él fue el que me eligió a mí. Bueno, esta sí es una gran respuesta. Y bueno, pues gracias por esto. Quiero agradecerte porque compartiste estos momentos tan especiales, y pues muchas veces que son muy privados, ¿verdad? Casi nadie conocemos nuestra propia vocación de otras hermanas, pero es muy agradable conocerla para poder saber que cada quien ha dado respuesta a Dios. Pues te agradezco mucho, Sordelia. Gracias.